Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Fran Sánchez, yo soy el director general de deportes de la mejor tierra del mundo. ¿A que sí? Y la mejor tierra del mundo recibe hoy a Almudena Cid, que como bien conocéis, muchas de las que estáis aquí, si no todas, estoy convencido que queréis seguir sus pasos. Y a nosotros nos encantaría que los pudierais seguir en todo, absolutamente en todo. Almudena no tuvo bastante con estar en 4 Juegos Olímpicos, sino que ha querido ir siempre mucho más allá. Y decía hace un minuto que la cultura es la única herramienta de cambiar el mundo desde el propio mundo. Yo le quiero dar las gracias porque los gobiernos responsables creemos que cuanta más formación pongamos a nuestros jóvenes, nuestra sociedad irá mucho más lejos. Así que, como hoy no habéis venido a escucharme a mí, sino a hablar con ella, vamos a que esto discurra y transcurra como tenga que ir, y por supuesto nos encantaría también que luego pudierais preguntar lo que queráis. Así que buenas tardes, Almudena, y bienvenida pues a la mejor tierra del mundo. Seguro, eso seguro. Un aplauso para ella, ¿eh? Ahí. Gracias. Bueno. La primera pregunta de todas. Sí. Hoy nos trae a una biblioteca que es un sitio vivo. Sí. ¿Y por qué estás aquí hoy? Bueno, creo que has hecho una introducción bastante acertada y es mi vínculo con la cultura. Nosotros entendemos la gimnasia como deporte, pero no nos podemos engañar. Nuestra disciplina, concretamente la gimnasia, tiene mucho de artístico. Cuenta historias, nuestros movimientos cuentan historias, nuestros ejercicios cuentan historias. Y luego he tenido la gran suerte o la fortuna de haber podido alargar mucho mi carrera deportiva y de descubrirme cambiando dentro del propio deporte, de niña a mujer, y pasar por muchos momentos que luego pasamos como personas que somos, ¿no? Pero pasarla y atravesarla dentro del propio deporte. Al retirarme, descubrí la interpretación como la vía de escape o la manera de llenar el vacío que me dejó el deporte. Y ahí es cuando yo me he dado cuenta de la importancia que tenía la cultura y de lo integrada que tenía yo parte de la cultura gracias a mi abuelo. ¿Qué diréis? Ya que viene ahora el abuelo de Almudena. A ver. Pues mi abuelo es muy interesante. Yo tenía un abuelo que era poeta, rapsoda, era escultor, pintor, descubría dólmenes. Él recorría los campos de Alcántara, de un pueblo de Cáceres, y recogiendo vasijas, cencerros, llantas, y hacía las propias esculturas, sus propias esculturas que contaban historias. Y yo le preguntaba siempre a mi abuelo, ¿esta escultura qué quiere decir? ¿No? Porque era de repente, era un retrete que ponía sos, le salían 3 palos, 2 manos y una cabeza. Y abuelo, esto no lo entiendo. Y dice, esto está clarísimo. Esto es el hombre que se hunde en su propia mierda. Y entonces digo, joder, abuelo. Y claro, yo en aquel momento no entendía muy bien a lo que se refería. Y luego había otro que era como un pájaro, un ave. Y me decía, ese es como tú. Cuando todo el mundo cree que vas a desaparecer, vuelves a aparecer. Eres como el ave fénix. Entonces, yo ya de mi abuelo, ese vínculo que tenía con la cultura, ese recitar, ¿no?, en los anfiteatros. Yo he nacido cerca del entorno de la cultura. Mi madre siempre me ha escrito poesía. Siempre su despedida de Vitoria al equipo nacional fue con una poesía. Entonces, pues bueno, luego además descubrí que la forma y la catarsis que tuve como deportista tras mi retirada era escribir y plasmar mis vivencias en unos libros que seguramente muchas tenéis en vuestra estantería, y ahí es donde yo me di cuenta de que me hubiera gustado tener una lectura que hablara de lo que a mí me pasaba. Y es por eso que también Olimpia nace. ¿Qué tiene que ver, no sé si mucho, poco o todo? Deporte, la gimnasia, escritora y, por supuesto, actriz. ¿Qué tiene que ver? Está todo engarzado.
O sea, al principio yo cuando me estrené en el Centro Dramático Nacional, que me dio la oportunidad Sergio Peris Mencheta, era una obra de teatro se llamaba La cocina de Ainhoa Wesker, y era una cocina donde había gente de todas las nacionalidades metidas ahí, haciendo comandas para 1000 personas, una locura de cocina que era representada en teatro. Me acuerdo que hubo un chico en Twitter que puso, ya lo que me faltaba, Almudena Cid en el Teatro Nacional, en el Centro Dramático Nacional. Y me acuerdo que di me gusta. Dije, me gusta el comentario. Y era me estaban ya juzgando antes de yo saltar a los escenarios, porque aún no se había estrenado la función. Y entonces ese chico, al tiempo, me escribió un mail a mi web. Y me dijo, quiero disculparme. Digo, me siento mal por aquel mensaje que escribí. Y creo que era fruto de mi frustración como actor, él era actor. Y entonces le dije, tranquilo, no pasa nada, te invito a que vengas a ver la obra. Y dice, no, me pagaré la entrada. Y al tiempo fue a ver la función, me escribió al mail y me dijo, me felicitó y dice que, me dijo que no, que había sido un dinero muy bien invertido y que me felicitaba por el trabajo. Pero al final, quiero decir, nuestra parte artística de salir ante un público la llevamos haciendo toda la vida. Nosotros salimos en maillot, solas, acompañadas, que si hacéis conjuntos, si hacéis individuales, pero salimos ante un público a enseñar nuestro trabajo. El trabajo del actor no es tan diferente. Lo único que nos expresamos con el cuerpo, la palabra no podemos hablar, pero en el teatro es cuerpo y voz. Las críticas son similares. ¿Eres permeable a las críticas? ¿Te llegan? Sí llegan. Lo que pasa es que yo he tenido tanta crítica en mi etapa deportiva, porque a los 20 años ya me retiraban. Yo escuché el aliento de la gente diciendo, bueno, que ya te tienes que retirar con 20 años, pero por una falta creencia de nuestra disciplina que ya ha cambiado afortunadamente y lo estáis experimentando vosotras y vosotros porque lo veis en un mundial, en unos Juegos Olímpicos. Es decir, ahora mismo cuando vemos una gimnasta cambiar de niña a mujer y seguir viéndola, la seguimos viendo competir en unos Juegos Olímpicos, lo tenemos normalizado, el verla con pecho en el tapiz, verla con un cuerpo de mujer, ya no lo criticamos. Pero en mi época era estás gorda y estás fuera de forma, cuando lo único que estaba atravesando era un cambio de niña a mujer natural del cuerpo de una mujer. Entonces me costó mucho entender que tenía que silenciar a tanta gente, porque ya no era silenciar al mundo de la gimnasia o a las gimnastas o a las entrenadoras o a las jueces, es que también era el público. O sea, para mí fue una batalla bastante compleja, pero con una creencia muy fuerte en que si yo veía bailarinas sobre un escenario con 35 años, decía, pero vamos a ver, ¿por qué nosotras después de estar conviviendo con los aparatos donde yo siento destreza, maestría, fluidez, ahora es cuando yo manejo sin tener que pensar en la técnica? ¿Por qué ahora es cuando yo me tengo que retirar? Y entonces esta insistencia y haber sabido aguantar como he podido, todo eso que ha tenido sus consecuencias psicológicas, también hay que decirlo, pues ha hecho que muchas gimnastas se planteen continuar, y vemos conjuntos en los campeonatos nacionales, lo vemos todas, de gimnastas de 20 y pico años con bastante normalidad. Y esto es algo muy bueno para el deporte, porque de entrada, uno de los problemas que vemos en el deporte es el abandono de la práctica deportiva a partir de los 14 años en mujeres más que en hombres. Y dices, pues en la gimnasia hay una excepción, porque muchas se vuelven a reenganchar y vuelven a competir y vuelven a estar vinculadas al mundo del deporte, porque es un deporte que acoge un abanico amplio de edades desde muy temprana hasta que ya estás en universidades, incluso luego se reciclan como entrenadoras y entrenan a las compañeras gimnastas y compiten. ¿Qué es lo que ha cambiado? ¿Por qué ha cambiado eso? Bueno, yo creo que se han dado ejemplos de gimnastas reales que el hecho de, en mi caso, haber mostrado que he podido alargar hasta 4 ciclos olímpicos mi carrera deportiva, no creo que sea algo sencillo de que ocurra mucho, porque también cambia la edad de empezar a competir. Igual te dan la oportunidad de ser miembro del equipo nacional en una competición importante a partir de los 18. Yo la tuve con 15 años, entonces eso ya hace que te pierdas un ciclo olímpico, ¿no? No entres en ese primer ciclo, entres en el siguiente. Entonces, yo creo que lo que ha cambiado es que a nivel base, que se ha normalizado que existan cuerpos de mujer sobre un tapiz y que sea algo natural, normal y bello y bonito. Y también ayudó mucho en el año 2000 que nos permitieran elegir un poco cómo debía ser la vestimenta.
Porque no obligarnos a salir en maillot literal y dejarnos unas falditas o permitirnos salir en monos completos son pequeños cambios en el reglamento que creo que sí que hicieron mucho bien. Seguro, bueno, que las chicas jóvenes que están aquí no son conscientes de que 4 ciclos olímpicos son 16 años. Sí. 16. Que eso es una barbaridad. Sí. ¿Por qué cuando esto termina, Almudena decide buscar otros caminos que nada tiene que ver con el deporte, aunque haya sido su vida, su preocupación y el todo, y luego buscas otros caminos que desde fuera tenían bastante menos que ver? Yo tuve 8 años de lucha en mi etapa deportiva. Los últimos 8 años para mí fueron muy duros, porque luché contra el sistema. Y eso me pasó mucha factura. Acabé mi carrera deportiva donde quise, como quise, cuando quise, pero mi mente no pudo quitar de golpe en ese año 2008 esa travesía. Y necesitaba oxigenarme, necesitaba limpiarme, necesitaba alejarme de algunas miradas, ¿no?, que tenía constantemente, porque el hecho de alargar mi carrera deportiva supuso cambiar también la manera de querer trabajar y no estar en un sistema que era el que era. Y entonces irme a Barcelona a entrenar, no hacerlo en Madrid, o ponerme a viajar a Madrid, pues supuso viajar a competiciones fuera de concurso, pasar a las finales y no poder hacerlas, tener que competir con una asiática, porque si no, no iba a los Juegos Olímpicos, sentir que me metían en los grupos Cs y Ds, que sin desmerecerlo son de gimnastas más jóvenes, sin tanta proyección o con proyección pero sin tantos resultados, y yo verme rodeada de gimnastas que me pedían autógrafos a la hora de competir en vez de estar en el grupo de las gimnastas que estaban en la calidad que yo tenía en ese momento. Entonces yo pasé una travesía que sostuve muy bien porque me creí muy fuerte y creí que tenía la capacidad de sostenerlo, lo hice, pero cuando me retiré necesité alejarme de todo eso porque no fue nada fácil. ¿Te queda algún rencor dentro de ti? No es rencor porque no fue nada personal. Yo entendí que era querer cambiar un sistema que yo no podía cambiar, era como David contra Goliat. Lo que sí salí airosa y salí cumpliendo con lo que yo quería conseguir. Pero llevé muy mal el rechazo. O sea, llevé muy mal que me sintiera rechazada, pero siempre entendí que no era algo personal, que no iba de personas, sino de una cuestión casi hasta política. Entonces, bueno, cuando lo pude colocar, es verdad que yo me sigo viendo con muchas personas de esa época, pero tengo un análisis, una elaboración hecha de mí, de mi proceso importante que no tiene que ver con el otro, sino conmigo. ¿Qué le dirías a todas estas niñas jóvenes que están convencidas de que los sueños se pueden conseguir? Los sueños se trabajan. Los sueños, no sé cuál es el sueño de cada uno y los sueños cambian. No penséis que cuando un sueño cambia o una idea que teníais del sueño cambia es un fracaso. Porque a veces nos enterramos con querer eso que nos teníamos planteado, que habíamos comunicado y habíamos compartido, y a veces cambian. Entonces, creo que uno tiene que ser honesto con lo que quiere en su vida, con lo que le puede dar felicidad, con lo que quiere hacer y que es coherente con su forma de ser, y siempre que estemos en ese camino, ¿no?, dentro de esas opciones que podemos tener, siempre vamos a encontrarnos bien con nosotras. Creo que es importante saber cómo somos, saber qué nos afecta, de qué nos necesitamos alejar, y que cuando uno tiene que dar esos pasos, esos cambios, que no se sienta uno mal, porque uno lo hace para su bien, ¿no? Entonces, eso es lo que os puede llevar a cumplir lo que queréis. Porque luego todo lo demás es hacer sueños para otros. Si tú has cambiado el sueño y el sueño que tenías o habías instalado en tu club, en la familia, en los amigos, en el entorno, era ese, y no cumplirlo o no querer seguir luchando por él, y no os estoy invitando a que dejéis la gimnasia, ojo, estoy invitando a que viváis la gimnasia de otra manera, ¿no?, con menos presión, con menos resultado para el otro
y más entendiendo y escuchándoos a vosotras. Creo que eso es lo que me ayudó a mí a alargar mi carrera. De hecho, creo que alargué 8 años mi carrera porque buscaba el momento de retirarme a la altura de lo que yo quería y no lo que querían los demás. Y eso es lo que me llevó a alargarla 8 años. Con lo cual, no, lejos de alejarme de la gimnasia, lo que me hizo es acercarme a ella y ofrecer una gimnasia más madura, diferente. Cambié un poco el paradigma de la imagen que había de nuestro deporte y que creo que esto es algo muy bueno para las generaciones como vosotras, que tenéis ese recorrido ya creado y hecho para poder plantearos en qué momento querer decidir dejarlo sin tener la presión de una mirada externa que lo enjuicie, ¿no? Como hoy sí podemos hablar de eso, de la salud mental, que yo creo que se ha dado un cambio a que hoy podamos estar hablando de psicólogos, terapeutas. Bueno, ¿qué es o cómo es una correcta salud mental? ¿Cómo es una buena salud mental para una chica joven que quiere ser deportista, que luego se le abren muchísimos caminos después? Bueno, quitando esa imagen idílica y heroica del deportista, para empezar, ¿no? Porque creo que algo que no nos hace mucho bien es creer que el deportista puede con todo. No, el deportista es estudiante, es trabajador, puede ser, o sea, el deporte es persona, o sea, el deportista es persona, ¿no? Por encima de todo. No es casualidad que Tokio hayan sido los Juegos Olímpicos de la salud mental, porque hemos atravesado mundialmente un problema que nos ha unificado, que ha sido esta pandemia, ¿no? Y que hemos visto una realidad que nunca nos habíamos planteado, que habíamos visto en la ficción y la hemos visto en la realidad. Entonces, el hecho de que Simone Biles en un momento dado decida velar por su bienestar, se ha puesto en el foco mundial la salud mental, pero también es delatante y muy bonito que en unos Juegos Olímpicos donde todo el mundo está pendiente de una actuación deportiva, se pueda ver que se prioriza uno a lo que esperen los demás de ti. Yo creo que ha sido un ejemplo muy bueno, independientemente de que luego no se haya podido explicar muchos los motivos, qué tal, porque la gente desconoce esa disciplina deportiva que es muy diferente a la nuestra. La artística y la rítmica son muy diferentes. Ellos en el aire pueden tener pérdidas espaciales y no recuperarlas hasta dentro de 2 meses, y eso genera mucha angustia. Y en medio de unos Juegos Olímpicos tú sabes que eso no lo puedes hacer de forma inmediata, por eso luego pudo salir en la barra fija y hacer la rotación en un eje y no en los 2 que hacía antes, ¿no? Entonces, trate una explicación y a mí lo que me gustó es que ella paró y dijo, yo no puedo con esto, doy un paso al lado, ¿no? Entonces, creo que es muy importante porque ahora mismo tenemos que saber escucharnos. O sea, yo creo que hemos pasado mucha parte de la historia pasando muy, muy por encima y intentando ser una caricatura de lo que debemos ser, ¿no? O una imagen idealizada de lo que debemos ser los deportistas. Y no dejan de salir documentales muy interesantes hablando de grandes deportistas sobre el después del deporte, que este es otro temazo, ¿no? ¿Qué pasa cuando lo dejamos? Para mí, un campeonato provincial, un campeonato nacional, de acuerdo a mi primer campeonato de España, fue exactamente igual de importante que unos Juegos Olímpicos. Cambiaba el contexto y las miradas que tenía hacia mí, pero para mí llegar a ese nacional, te juro que fue como cuando llegué a unos Juegos, o sea, no me generaba menos ilusión. Entonces, yo cuando veo un campeonato de España y veo a todas las niñas emocionadas, digo, es que sé lo que están sintiendo porque es como unos juegos para ellas. O sea, es decir, su máximo es llegar a este campeonato y estar ahí. Y era como llegar a mí a un... Entonces, la presión que viven de cara a un nacional, un provincial, es que también es lo mismo que vivimos nosotros. Entonces, atender a lo que nos pasa, a lo que sentimos, a lo que necesitamos, a hablarlo, a llorar si hace falta. Yo cuando entendí que podía llorar libremente, yo le decía ya, cuando yo llegué a mi entrada dije, déjame que quito llorar. Venga, ya puedo hacer el siguiente entero. Es que a veces necesitamos una descarga. Y esa descarga pasa por llorar y ver que no pasa nada, que lo que está pasando no pasa nada. O que has cometido un error en una competición y saber que el lunes puedes llegar al entreno y volver a intentarlo, a mí me tranquiliza un montón. Pero hasta que nadie me dijo, Almu, que no es tan dramático, que no pasa nada. De hecho, a mí plantearme dice, no, los planes B, no, tienes que tener el plan A. No. A mí el plan B me ayudó mucho. Y el plan B me lo dijo un amigo por teléfono que estaba en el Circo del Sol. Mi mejor amigo, Orchi, se partió las 2 rodillas. Y dijo, ostras, ya no puedo ser gimnasta, porque era artística. Y además era un crack, fue campeón de España junior, o sea, lo más. Y de repente el tío
se recupera más o menos y dice, ¿yo qué puedo hacer? Y le llamaron para el Circo del Sol y dijo, yo tengo un problema con las rodillas, tranquilo, te vamos a proteger las rodillas, queremos que trabajes, pum, de aquí para arriba. El tío fortaleció tal, un artista del Circo del Sol, en Kidam, Las Vegas. Entonces, de repente, en el 2004, en el peor momento de mi carrera deportiva, donde tenía la federación entera contra mí, me llama y dice, Almu, estoy en Las Vegas, haciendo shows, disfrutando, sin la presión, cobrando, con un sueldo. O sea, Almu, para, que hay más vida después de la rítmica. Y dije, joder, ¿no sabéis qué tranquilidad me dio eso? Porque es que a veces tenemos la cabeza puesta ahí y luego seguí con mi carrera deportiva. Es decir, que simplemente es desdramatizar. Y aunque lo que te está pasando es gordo, porque no dejo de ser gordo lo que a mí me pasaba, pero y además me llevó a muchos problemas de salud. Me salió un herpes, o sea, tuve problemas serios, muy serios. Tuve ansiedad, no sabía qué era la ansiedad hasta que la doctora me dijo, ay, tienes que tomar ansiolítico. Yo, ¿qué? Que yo no tengo un problema en la cabeza, ¿no? Porque ya era como, y no llegué a tomarlos porque yo dije, esto no puede ser que me esté invadiendo. Y entonces como que lo supe gestionar y tenía psicóloga y me ayudó. Pero es muy importante escucharnos, pero escucharnos bien, escucharnos con sinceridad, escucharnos de verdad, no mentirnos. O sea, estoy mal, estoy jodida, estoy mal, ya está. Y vamos a ponerlo en la mesa. Y el entrenador lo tiene que escuchar, y los padres tienen que escuchar, y los compañeros tienen que escuchar. Y luego, entre todos, si somos una buena familia, pues sabremos, una vez que uno saca eso fuera, ya te digo que el 50% lo tenéis recorrido. Porque lo que más cuesta es reconocerse. Reconocer cuando uno está mal. Y cuando ya uno lo hace, bueno, como que todo empieza a estar un poquito más tranquilo. ¿Qué tiene que ver en todo esto los padres? Tú no te dedicas a la gestión pública, pero si lo hicieras, en el deporte deberíamos trabajar más, aparte desde la base que son ellas, desde la base con los padres. Formación, pero formación vinculante a la psicología, es decir, a entender la complejidad de la adolescencia. Porque cuando son niñas, de hecho en nuestro deporte no entra, el conflicto no entra cuando somos tan chiquititas y pequeñas, es cuando empezamos a entrar, este grupito de aquí, en la adolescencia, ¿no? Y además es que es complicado porque en la adolescencia no escuchas tanto. O sea, te entra, pero cuando eres adulta, aquí lo he repetido muchas veces, ay, aquello que me dijeron, ahora lo entiendo, ¿no? Entonces, da igual que ahora mismo pues resuene, pero no. Pero para los padres es muy complicado. Porque yo le gritaba a mis padres por teléfono. Cuando me llamaban a la residencia, teníamos una cabina con monedas, con pesetas, que no las habéis vivido. Una cabina era un sitio donde uno iba a un teléfono que tenía cable, ¿eh? No teníamos móviles, y entonces teníamos llamadas y estaban un poco orquestadas para que la línea no se saturara. Entonces estaba instalada en el chalet. Entonces cuando te Almu, tu madre, pum, y me ponía. Y claro, igual tenía novio en aquel entonces, me había enterado de Cristi, la madre, que me había puesto los cuernos, o sea, aquello era un caso. Mis padres me intentaban calmar, yo no les hablaba de eso, pero yo tenía el cabreo de eso, pero no se lo decía, entonces no entendían qué me pasaba, y entonces la pagaba con ellos a 350 kilómetros de distancia. Bueno, yo le pido perdón a mi madre 80 veces de adulta ya. Yo, mamá, perdóname, Aita, perdóname por cómo os hablé, porque es que no os lo merecíais. Pero pasa, o sea, no podía cabrearme con la entrenadora, lo tenía que hacer con los padres. Yo no entendía por qué a mí me exigían y me tal, y entonces me tenía que cabrear con los padres, ¿no? Entonces, la adolescencia es muy complicada, hay una crisis de identidad, te empiezas a ver distinta, los demás te ven distinto, no entiendes qué te está pasando en tu organismo, está todo revolucionado, te empieza a cambiar el cuerpo, te cambia el eje, te cambia la forma de ver la vida. Son tantos cambios que los padres hacen lo que pueden y las niñas sacan lo que sacan. Y los niños. Entonces es complejo. Entonces sostenerlo. Tiene que pasar. Y cuanto antes pase, mejor. Porque si no pasa es preocupante también. Es decir, yo hay papás que les digo, mira, cuanto antes veáis que el niño o la niña ya está haciendo todas estas cosas, cuanto antes, mejor. Porque es que tiene que salir y es sano. Es decir, es que es un cambio, es hormonal también, es que es un cambio, es que
es química también, es que hay muchas cosas. Tienes que tomar decisiones. ¿A qué te quieres dedicar? Te están por decir qué quieres estudiar, qué quieres ser de mayor. Y yo qué sé qué quiero ser. Y estás obligado a coger una carrera. Y no sabes si luego vas a querer hacer eso. Si luego vas a querer, pues luego se puede cambiar. Sí. No pasa nada. Y se dejan carreras y no pasa nada. Y no pasa nada. Vale, cuando hay un dinero invertido en la familia, ¿no? ¡Guau! Mis padres han dejado dinero, ¿no? Entonces, claro, ahí entra otro conflicto, ¿no? Porque no hay familias tan solventes. Entonces, bueno, se tiene que poner en la mesa. Yo abogo por el diálogo en las familias. Por parte, a los padres tienden más a hablar porque son los que necesitan respuestas y explicaciones, pero los jóvenes tienen que saber también que los padres sostienen mucho y que los padres no solo nos han dado la vida, sino que nos han intentado criar de la mejor manera posible, que estamos en un deporte también muy complejo, donde hay mucha exigencia y que cuando nos exigen en casa parece que como ya nos han exigido en el deporte, ya en casa no queremos más exigencias. Yo no la tuve tanto porque me tuve que alejar de mi familia joven, eso es dolorosísimo y seguramente no lo tenéis que experimentar vosotros, pero saber que tus hermanos crecen, que de repente vienen con la voz cambiada, que a uno le ha crecido ya la nariz y tú no les has visto crecer y no has podido compartir las peleas que tenías que hacer porque has decidido irte de tu casa y ver cómo tus padres sustituyen los cuadros de casa por tus fotos, eso es muy doloroso para la familia y para quien lo ve. Entonces, esos son los sacrificios, eso no es un esfuerzo. Eso es un sacrificio y tiene sus consecuencias porque luego intenta recuperar ese tiempo. Así que si estáis en casa viviendo esta adolescencia, disfrutadla. Porque yo, en mi caso, esto es una experiencia que estoy compartiendo, es algo que me he perdido, que no he tenido, que mis padres me arropaban como podían desde la distancia y vosotros tenéis unos brazos de unos padres y un beso que os den de buenas noches que yo, por ejemplo, no pude tener por elegir el alto rendimiento, ¿no? Sé que no lo entendéis seguramente hoy. Mira mucho para aquí. Para aquí. Pero por allá hay muchos padres que hacen así con la cabeza, significa que están pasando por ahí. Y da mucho pánico, ¿eh? Porque dices, es que se me descarrilan. Tranquilos. Que ahí sí hay un pequeño descarrilo, pero luego si hay unos valores en la casa, se han escuchado, se han dicho, está. Y tenemos mucho miedo de, a ver con quién anda. Bueno, pues están en el mundo del deporte. Por lo menos, ¿no? Que hablábamos de la importancia de la cultura a los más desfavorecidos, a los más jóvenes. El deporte también es una herramienta para la sociedad muy valiosa para que pasemos el menor tiempo posible en entornos muy tentadores, que no son nada sanos, ni nada saludables, ni nada constructivos, que son destructivos, con lo cual, mientras sigan haciendo deporte con la adolescencia revoloteada, podemos estar un poquito tranquilos. Bueno, el deporte para Almudena Cid estuvo ahí, siempre estará, sí. Es un icono nacional, internacional, sin duda, pero después llegaron los personajes, esos personajes en los que creas, no sé si te los inventas, si son fruto de tus sueños, de las frustraciones, de aquello que te gustaría haber sido, de aquello que no. ¿Cómo salen los personajes? Están basados en hechos reales. Orchi es Orchi, Marta es Marta, Irache es Irache. Luego hay otros que mezclo en algunos personajes como a dos amigas que tuve y les he metido un poco, porque claro, luego también la editorial te dice, no puedo meter tantos personajes, entonces tienes que sintetizar, ¿no? Pero mira, principalmente a mí de lo que me ha servido escribir Olimpia, primero es sentir, que esto no lo sabía, esto ya es lo último, pero lo voy a poner lo primero, sentir que acompaño a muchos niños y niñas desde pequeñitos en sus ratos libres con una lectura que habla de ellos. Si no es a través de Olimpia, es a través de Marta, si no es a través de Orchi, si no es a través de Lucía, si no es a través de 1000 personajes, pero algo de lo que leen resuena de lo que les está pasando a ellas. Y algo muy mágico que me ha pasado es que en la etapa de la adolescencia, cuando viví pues mi primer desamor, que pues pensamos que esto está completamente alejado del deporte, pero que no, que está dentro del deporte, porque también tienes que convivir con la exigencia y seguir entrenando
en tu disciplina deportiva viviendo los desamores y las cosas que ocurren fuera, discusiones, exámenes fallidos, ¿no? Descontrol un poco de disciplina en casa. Entonces, algo que me ayudó es a perdonar. Es decir, en un libro pude tener la conversación que nunca tuve con mi mejor amiga, que fue la que, pues con el novio que tenía, pues se juntó y se liaron. Que no se fue, pero simplemente fue en tal. Y entonces ella me acuerdo que me llamó para decirme: Almu, te tengo que dar una explicación. Y yo le colgué. Yo estaba subiendo unas escaleras mecánicas de un centro comercial y digo: es que no quiero ni oír. O sea, yo estaba huyendo de la conversación. Y huí y nunca tuve la conversación. Y entonces cuando llegué en la etapa del libro donde me tocaba abordar ese tema, dije: anda. Digo, pues me toca hablar con ella. Y entonces lo que hice es escribir la conversación que ahora ya de adulta y a toro pasado y con distancia pude entender también lo que atravesaba ella en ese momento, porque estaba en plena adolescencia también y viviendo una crisis importante, porque no sabían si la iban a echar del equipo, no la iban a echar del equipo, y también teniendo en cuenta que éramos compañeras de litera, que veíamos, que ella veía las... Fueron un cúmulo de muchas cosas. A ver. Que estoy pensando, a ver, tu compañera de litera, tu compañera del equipo, sí, que estás... ¿Cuántas horas pasas? Bueno, en los entrenos, ¿cuántas horas pasas junto a vosotras? 3 horas. Pues en el CAR se pasan 24. Por eso. Menos cuando cierran los ojos. ¿Cómo canaliza una persona joven que no tiene herramientas todavía para eso lo que te pasa? Porque claro, la de al lado se ha ido con la persona que crees que va a ser el amor de tu vida y que yo, vamos, y que eso es lo más importante de todo. Pues fíjate, luego no fue ni lo peor. Bueno, de aquello me salió un sarpullido, de aquí a aquí, que yo me acuerdo cuando me lo cruzaba por los pasillos, porque era gimnasta. Entonces, ¿también era gimnasta? Claro, ¿qué nombre va a ser? Entonces, me acuerdo que yo me tapaba en plan, que no me vea que me está afectando, ¿sabes? Me acuerdo que fui al dermatólogo y dije: es que miren lo que me ha salido. Y me dijo: ¿se te ha muerto algún familiar? Y dije: no, pero sí el amor. Madre mía. Y entonces la mujer me dijo: tómate, dúchate me dio un gel, digo, con este de pH bajo, ¿sabes? Y con esto se te irá yendo. Y entonces, bueno, es una ahora lo puedo contar con eso, lo viví fatal. Pero en su momento, lo que voy del libro, que yo pude decirle a esta chica lo que no entendí que le pasaba a ella, porque yo empaticé con ella, ojo al dato, empaticé con ella, y entonces le mandé ese libro con un post-it en la página a su casa. Y entonces ella me llamó y me dijo: Almu, no pensé recibir un perdón de una forma tan bonita. Hay que saber perdonar, pero de verdad, porque la gente se equivoca. Y hay gente que sigue equivocando, así que voy a contar yo con lo que estoy viviendo, pero se equivoca. Pero yo tengo igual la virtud y el talento, o no sé qué, de ponerme mucho en la situación y quizás por eso soy actriz, no lo sé. Pero es importante saber escuchar, perdonar, pero perdonar para ti. Es decir, yo no podía vivir con la carga de saber que esa persona cada vez que me miraba no me podía mirar a los ojos porque sentía vergüenza. No, ese peso no lo quería cargar yo el resto de mi vida. ¿Escribirás un libro dentro de 10 años con otro post-it? ¿O no? No, yo ahora estoy escribiendo. No, sale uno en San Jordi. Bueno, de eso te quería hablar. Sale en San Jordi uno. Los próximos proyectos. Sí, pues el próximo libro yo creo que es donde yo más me he desnudado en mi vida. De hecho, voy a narrar etapas importantes de mi vida deportiva porque yo el camino que estoy recorriendo desde hace un año, que parece como que ha pasado mucho tiempo, es un año solo, pero que creo que he recorrido muchísimo, siento que he avanzado un montón de cómo estaba en el noviembre pasado a este, y una editorial se interesó mucho por saber cómo estaba siendo mi proceso de recuperación, y tiene que ver con qué he podido hacer yo para mí y unilateralmente, es decir, qué puedo hacer yo conmigo para reconstruirme yo sin la ayuda de nadie. O sea, de nadie me refiero sin contar con la otra parte. Porque a veces esperamos que en la vida que alguien nos ha hecho daño y que la otra persona venga y no, es que la gente tiene su vida.
y tiene sus procesos y tiene sus situaciones. Entonces, ¿qué podemos hacer? Es hacernos preguntas que la respuesta esté en nosotros, no en el otro. ¿Cuál ha sido la pregunta más complicada que te has hecho en toda tu vida? La más complicada. Un poco que es personal. Sí, bueno, pero ya tengo la respuesta. Sí. Sí, el patrón de hombre que elijo. No está mal, ¿no? No. Tener eso claro. Claro, ahora tengo la respuesta. A ver, también os digo que cuando atravesamos un momento súper duro, muy duro, que lo podemos vivir en cualquier etapa de nuestra vida, se rompe un futuro de repente y dices, una lesión, ¿no? Te aparta de lo que más quieres. Tú te veías de una manera, ¿no? En un futuro cercano, próximo o lejano. Te veías. Y el futuro de ¡plas! ¡Pum! Out. Se rompe. Pues lo más maravilloso que hay de esa mierda es que te obliga a estar en a la hora. Y dices, no, la importancia de la hora. Pues ahí descubres el ahora. Es decir, lo que haga hoy para hoy. Porque lo otro lo tengo que volver a construir y a ver ahora a cuántos años luz quiero construir, ¿no? Es decir, te planteas el decir, es que igual lo que tengo que construir es para ahora, ¿no? Y no ir tampoco a montar un castillo para que luego de repente venga una bomba y lo destruya, ¿sabes? Porque luego viene una pandemia. Sí. ¿Entiendes? O sea, pasan cosas que no estaban en los esquemas de la vida. ¿Tú tienes la sensación de ti que eres una tía top? Mira, no, pero esto lo estoy trabajando. Es decir, yo sé... Ahora me voy a emocionar. Sí, voy. ¿Ves cómo se hace una tía top? Vamos. Hace una semana, ¿habéis estado en el Euskal Gym? ¿Alguien de aquí? No habéis podido. Uno tiene que volver a los orígenes. O sea, uno cuando pierde el sentido de su vida, tiene que volver a la raíz. Y para mí fue volver ante el público de la gimnasia. Pero es que no puedo. Espera. ¿Sabéis qué es lo grande de todo esto? Y yo creo que sí que hay un cambio sustancial. Que hoy cualquiera puede hablar y lo hace de una manera mucho, no cómoda, pero sí más fácil, abriendo el corazón y sin que nadie pueda prejuzgar a nadie. Porque también pasa una cosa, y esto en Twitter no se da, ¿eh? No. En Twitter no se da. Que cualquiera de los que estamos aquí podría contar historias personales, similares todos, porque sí, no vivimos en otra galaxia, y que, bueno, y que esto, sinceramente, yo creo que la hace más grande, porque aquellas personas que tienen un foco mediático mucho más fuerte, pues es mucho más complicado expresarlo todo, porque saben que tiene detrás muchísima más gente. Por lo tanto, para mí sí eres una tía top, y ahora te dejo que cuentes lo que no querías contar. No, a mí me pasó que cuando me retiré, que este es otro tema que no se puede abordar ahora porque nos llevaría igual todo el día, cuando te retiras vives una jubilación anticipada. El que se ha jubilado igual se jubila ya con muchas ganas, ¿no? Es decir, ya estoy hasta las narices de trabajar y me toca descansar un poco. Pero también necesita sentirse útil. O sea, uno se jubila, pero necesita seguir sintiéndose válido y hace de repente actividades que le produzcan felicidad y que le dé, o que pueda ayudar a otros, o busca un nuevo camino. Cuando la retirada es en una edad tan joven y sientes que tú abandonas el deporte o el deporte te abandona a ti, estamos en un momento muy vulnerable.
muy vulnerable y atravesas un camino de mucha incertidumbre, de que no sabes muy bien quién eres ahora, porque la identidad que tenías de ti era con la persona que tú eras antes. Te asociabas a esa persona, la gente te sigue viendo, de hecho a mí me siguen viendo como la gimnasta, pero ya sé disociar la gimnasta de la actriz, o sea, yo Almu, ya sabe disociarlo, lo que los demás sigan viendo en mí es lo que ellos van a ver pues por lo que den en prensa o lo que vean o los encuentros que haga o los que no, pero eso ya es una visión que tengan los demás, lo importante es lo que uno ve de uno mismo para poder seguir avanzando en la vida. Entonces, mi final de mi carrera deportiva coincidió con mi vida en pareja, entonces el problema que yo he tenido, o que he tenido que atravesar este año, es volver a encontrarme con la Almu que era antes, para volver a construir con los cimientos que tenía antes que había olvidado. Entonces, por eso para mí ha sido tan importante tener la valentía de salir el fin de semana pasado ante 8.000 espectadores cuando yo sé cómo fui el año anterior. Y decir, Almu, tienes que enfrentarte a esto porque tú tienes que volver al sitio donde tú sabes estar y donde tú sabes contar historias y donde tú sabes ofrecer algo. Y entonces para mí fue un ejercicio de valentía hacia mí misma, no de valentía. Ahora, el público que estaba allí fue precioso porque mucha gente, como seguramente aquí, todos hemos vivido un rechazo, un abandono, la soledad en algún momento. O sea, esto es común en el ser humano, es decir, a una edad u otra lo vivimos. Entonces mucha gente se sintió identificada con el mensaje, ¿no? Era un mensaje universal. Y entonces me gustó lo que se creó y de la manera en que se creó y lo que sentimos allí todos a la vez. Y por eso me he emocionado porque he recordado el momento que todavía lo tengo un poco reciente. ¿Qué os está pareciendo? Estáis muy calladas, ¿eh? Vamos a coger el micro de mano, ¿vale? Venga, va. Y... Por cierto, tus próximos proyectos que tengan que ver con la interpretación, ¿dónde te vamos a poder ver? A ver si vais... A ver, Murcia es maravilloso, no creo que os mováis de aquí. Pero bueno, que si vais a Madrid... No sé. Podemos salir, ¿eh? Sí, por eso. Nos cuesta más trabajo llegar que los demás, pero al final llegamos. Sí, eso. Al final llegamos. Sí, eso, o sea, un ave directo a Murcia. No, un ave, sí, bueno, no. Oye, que el hombre que me ha recogido en la estación hasta aquí, maravilloso todo eso. No, claro, sí. Pero bueno, si luego hace... Tarda en Alicante. No te preocupes. Bueno, algún día. Ahí vamos. Poco a poco. Pues mira, termino una función de teatro que me ha sostenido este año que se llama Una historia de amor. Sí, qué maravilloso título. Y entonces resulta que ha sido la función que me va a costar mucho desprenderme de ella porque es que, vamos, he leído el subtexto de esa función como, he interpretado ese texto de una manera que nunca pensé que iba a desgranar como lo he hecho con esa función. Y ahora estoy en otra que se llama Las Ladies Football Club, ¿vale? Es el primer equipo de fútbol femenino de la historia y es maravillosa porque está basada en hechos reales y habla del primer equipo de Inglaterra femenino que mientras los hombres estaban en el frente yendo a la guerra, en el 17, estas chicas se tuvieron que poner a fabricar bombas en una fábrica de armamento. Y entonces en el descanso, mientras comían un bocata de arenques en salsa, se pusieron a darles patadas a un balón. Y el balón, que llenaron estadios hasta de 53.000 espectadores. ¿Qué ocurrió? Que lo petaron mucho. ¿Y qué ocurrió? Que cuando los hombres volvieron del frente, les dijeron, bueno, ya os habéis divertido suficiente, ahora devolvéis el balón, porque el balón es nuestro. Y estuvieron silenciadas hasta el 71. Entonces, ¿qué ocurre cuando uno deja por compasión, o por cuidar, o por dejar de hacer lo que socialmente no parece que tienes que hacer? Lo dejas de hacer un día, te silencian 50. Entonces, en la lucha y en la batalla por la igualdad tenemos que seguir. Pues puede parecer casualidad, pero es no cierto. No lo es. Y además, no lo hemos comentado. El sábado, el viernes por la noche, juega la selección nacional de Inglaterra femenina en Pinatar Arena. Así que, fíjate, qué casualidad. Pregúntales en inglés. Sí. A esas jugadoras sí conocen la historia. En teoría son las Dickers, era otro equipo, pero luego jugaron contra
contra las alemanas, o sea, luego se generó entre fábricas, se hicieron equipos de fútbol y se lió parda. Oye, pues, la liaron parda. dinos teatro, horas, funciones, qué día. Bueno, yo soy cover porque he entrado en una función ya hecha y sustituyo. Me encanta porque soy suplente. Siempre he sido titular. Digo, esto es maravilloso. Entonces, cuando esta actriz no puede, entro yo. Entonces salgo al terreno de juego. Y entonces yo estoy los martes y miércoles de diciembre en los teatros del canal, en la función de teatro Ladies Football Club. El 6, 7, 13, 14, 20 y 21. Pues yo sí voy a ir. Toma ya. Te lo digo. Pues coge todo porque se están acabando. Yo voy a ir, no, que sí. Yo sí voy a ir. Sí. La función es una barbaridad porque cantamos, bailamos, son 2 horas y media, hay que saberlo. La función es muy cinematográfica, o sea, la puesta en escena es brutal y todo el mundo que viene a verla ya no es porque yo esté en la función, es que es una obra de ingeniería aquello. Bien, vamos con el micro. A ver, ¿alguien tiene algo que preguntar? ¿Alguna pregunta? Todo primero por ahí y luego vamos a ver. Hola, ponte de pie y dinos tu nombre. A ver. Vera. Vale, ¿dónde haces gimnasia, verdad? Sí. Aquí al lado, ¿no? ¿Sí? No. ¿No? El jabalí. ¿En? Yo creo no. En Cronos. Hay Cronos. Bueno, Cronos es que es un club también de referencia. A ver, súbele el micro, please. Y haz la pregunta. Vamos. A ver, venga. ¿Cuál era tu mayor sueño antes de ser gimnasta? Pues yo de pequeña quería ser cajera de supermercado. Y no le pi, me encantaba. A mí eso también me llama así un poco. De hecho, no voy por las de... solo cuando igual voy con mucha prisa y mucha cola, pero intento no usarlas. Porque eso igual quitamos puestos de trabajo y estoy un poco concienciada con eso. Pero yo cogía cositas de mi casa y las iba poniendo, le ponía precios, pues abría el paraguas y esa era mi tienda. Hola. Y luego, me acuerdo que le copiaba mucho a mi madre. Teníamos una mesita del salón que tenía como una doble... en la pata tenía otro espacio y yo lo usaba y cuando mi madre cosía que le daba el pedal entonces yo le imitaba ya y entonces quería ser costurera también. Muy bien. Pero bueno, sí, luego ya vino a la gimnasia porque empecé a lanzar el cepillo del pelo, lo cogía, lo lanzaba, lo cogía por aquí, por allá, tal, hacía la pierna para aquí, la pierna para allá y madre, esta niña me destroza la casa y me metió en gimnasia. Muchas gracias, Vera. Por ahí va el micro. ¿Cómo? Para contactar. Sí, en la web yo tengo un mail y recibo yo los mails. Sí. Vale. Muchas gracias. Cambiamos el micro. A ver, va. Sí, porque no va. No. Más preguntas. A ver, Vamos. por ahí. Vosotras también podéis preguntar, ¿eh? A ver. Madre mía, qué pequeñita. Hola. ¿Cómo te llamas? Me llamo Emma. Emma. Sí. Muy bien. Y la pregunta era que, ¿qué pensabas antes de hacer una competición? Uy, he pasado por muchos pensamientos. Pero voy a intentar sintetizar, recogerlo en poquito. Yo tenía un pánico a competir. A mí lo que me gustaba era entrenar. Pero digo, ¿y si este trabajo se queda aquí? ¿Qué sentido tiene, no? Tengo que enseñarlo. Entonces, yo empecé a tener algunos trucos para poder competir un poquito más tranquila, porque yo me ponía muy nerviosa. Cuando sonaba el pitido era como... me ponía muy tensa. Empecé a entender que cuando está en juego algo que nos importa mucho y que hemos trabajado mucho, es normal que nos pongamos nerviosos. Pues entonces no nos estaría importando. Entonces es una señal
de que nos importa. Y ahora, ¿qué podemos hacer para que nos importe, pero no nos afecte? ¿No? Entonces aprendí que me hacía muy pequeñita cuando en las competiciones miraba alrededor y miraba a otras niñas y veía pues que era más flexible, que saltaba más, que giraba más. Y entonces me quedaba divagando en lo que tenían las demás y me olvidaba de lo que tenía yo. Entonces dije, uy, esto no me hace mucho bien. Entonces hice una burbujita así, pum, como de cristal, que pudiera ver cuando yo quisiera, pero poner una burbujita. Y entonces, a partir de entonces, empecé a entrar más en contacto de reforzar qué cosas tenía yo. Otra cosa que me ayudaba mucho cuando estaba muy nerviosa era cansarme antes de salir. Porque el cansancio era una sensación corporal habitual en mí, en el día a día. Entonces, si yo salía a competir con cansancio, lo asimilaba, lo asemejaba a una sensación habitual en mí, con lo cual me daba normalidad. Entonces me cansaba mucho y entonces de lo único que me tenía que preocupar era aguantar el ejercicio. Entonces toda mi cabeza estaba en aguanta. Entonces no podía entrar el pensamiento, voy a fallar, no gusto, mi ejercicio igual tal, la entrenadora tal. Estoy tan ocupada en llegar al ejercicio que no podía pensar en todo lo que me saboteaba. Entonces, antes de salir, decía, Almu, concéntrate en tu respiración, en el pitido inicial, en los acordes de la música, en la musculatura, en cosas concretas, mías. Cosas mías, no de fuera. Un poquito larga la respuesta, pero ahí, que... Mira, estas chicas de la primera fila en edad adolescente, ¿no? Bueno, Pero vemos. quería preguntar algo. Sí. Porque como hablan tanto, seguro que ahora también. Venga, a ver. ¿Qué pensaba cuando estaba desmotivada? ¿Y tú tienes que hacer otra? Venga, otra. Otra cosa. Si te sentiste alguna vez en plan no apoyada por tu entrenadora o que sentías que no te entendían. Si yo tuve un conflicto, ahora te respondo a ti. Yo llegaba a mi casa muchos días cuando estaba en el club llorando, mamá, me tiene manía, la entrenadora me tiene manía, es que me tiene manía, es que me pide más que a ninguna, es que a mí me tiene manía. Y me decía, Almu, ¿te has parado a pensar que igual si te pide más a ti es porque tú puedes más? Y dije, pues no. Y entonces me cambió totalmente la idea de la manía que me tenían. A ver, este deporte ha crecido mucho y exponencialmente, ¿no? Pero ha crecido paralelamente lo bueno y también lo malo. Entonces, no todos los técnicos tienen pedagogía, tienen capacidad de transmitir bien los mensajes, tienen una forma de tratar a las gimnastas. Hay que señalarlo. No digo que haya mala intención, es falta de conocimientos. En algunos casos hay entrenadoras que miran su ombligo y que quieren los resultados para ellas, y esto lo he visto yo mucho, ¿vale? Pero hay muchas entrenadoras que es una cuestión de que tienen una enseñanza y una forma de haber entendido este deporte de una forma equivocada. Y no está de más parar y decirle, ¿puedes cambiar la forma de decirme esto a esta otra manera para que yo pueda responder positivamente? Y no es nuestra labor educar al entrenador ni cambiarles las formas de hablar. Igual me estoy metiendo en una cosa que no tiene nada que ver, pero bueno, yo lo digo porque es algo que está muy en actualidad y lo estamos viviendo en todo el mundo de la gimnasia. Entonces, a veces no se usan las buenas palabras o las mejores palabras o las palabras más adecuadas. No vamos a tampoco culparle porque en ese momento igual no sea adecuado, pero sí que siempre hay después un momento para poder reflexionarlo y recogerlo y hablarlo, porque igual hay un momento de estrés o la entrenadora le ha pasado algo y no ha sabido hacerlo y no ha sabido usar las mejores palabras. Entonces, creo que también está en nosotros decirlo, no callarlo, porque coger al entrenador y decirle, esto no me está ayudando, porque tú notas que no te está ayudando, se puede decir. No pasa nada por decirlo. No sé si va por ahí, más o menos. Y luego, cuando te desmotivas, no podemos estar siempre motivados. Nadie está toda su vida motivada. Porque pasan cosas. Y pasan cosas
que minan la motivación. A mí me ayudaba mucho a poner una lista de cosas que eran importantes en mi vida y luego revisar que cuando a mí me pasaba algo y estaba desmotivada, si algo de esa lista estaba siendo resentido, o no lo estaba cuidando, o no lo estaba atendiendo, o no estaba teniendo tiempo, ¿no? A veces simplemente es ver a tu madre y a tu padre otra vez, un rato. A veces es poder salir a jugar o ir al cine con las colegas y las amigas y ya, un día. O a veces es saber y aceptar que la carga estudios, deporte te está sobrepasando y decir, ¿me puedes dar la tarde libre hoy? Porque no puedo. Una tarde libre, no pasa nada. A veces nos cuesta, pero no pasa nada si estamos saturados, porque eso desmotiva. Eso puede hacer que tú vayas al entreno y no puedas con toda la carga de exigencia del entrenamiento. Entonces, hay tantos factores que propician esa desmotivación, porque tú puedes decir, ¿qué te ha podido desmotivar a ti en la gimnasia? ¿Sabrías decirme algo concreto? Es decir, ¿por qué estoy desmotivada? ¿Sabrías identificarlo? Seguro. Sí. ¿Qué es? ¿Lo puedes compartir o...? A ver. ¿Puedes compartirlo? Bueno, no, está bien. Es que es el foro para sacarlo. Es decir, ¿hay solución? Hay solución, primero hablarlo. Después de hablarlo, ponerlo en la mesa. Si no hay otras opciones. Hay otros clubes y hay otros lugares donde entrenar. Cuidado que está el director general de deporte aquí. Ya lo sé, pero por eso mismo, ¿pero qué me refiero? Sí. Que uno puede elegir. No pasa nada. Yo he visto mogollón de compañeras que han cambiado de club pues porque se entienden mejor con otro tipo de sistema de entreno y no pasa nada. Ahora, tampoco nos vamos con rencor y dolor y que les vaya mal, no. Mira, un mal que tenemos en la gimnasia, y esto es bueno que lo sepas, que a veces se crean los clubs porque los clubs luego los crean las familias, las madres, los padres. Entonces, la niña se rebota en el club, la madre dice, pues nos vamos, creamos nuestro club. Y ya hay dos clubes enfrentados porque son padres cabreados. Y entonces ya empezamos mal. Eso no me suena de nada, ¿sabes? Claro. Pero es que esto también nos compete cambiarlo. Es decir, tú creas un club, el otro se va, crea el club. Vamos a intentar no hacernos daño. Y luego has dicho una cosa muy clara, Osmuna, que es la formación. Total. Formar a los entrenadores y a las entrenadoras más, invertir más en eso, nos va a hacer que todo sea mejor. Es que... al menos yo hablo de los títulos nacionales. Regalan los títulos como churros. O sea, hay un examen, hay un curso, hay un tal, pero ¿cuántas suspenden? Yo es que no... Digo, no todo el mundo vale para estar con material sensible. No todo el mundo vale. No todo el mundo. Hay gente que sin formación puede. Igual, porque tiene capacidad empática, capacidad de ponerse en el otro, capacidad de escucha, capacidad de adaptarse, saber que esta niña tiene un carácter, esta tiene otro, y ¿cómo hago que el equipo entero me funcione? Y lo bueno en un conjunto es que sean distintas, porque cuando la lenta esté baja, la rápida le dirá, venga, agárrate a mí. Cuando la líder esté hecha polvo, o hay mucha tensión porque tiene mucha responsabilidad, la lenta, que suele ser la calmada, da calma al equipo. Es decir, que todas tenéis una virtud que hace bueno el equipo, pero la entrenadora tiene que saber señalarlo y hacérselo ver y darle el lugar que ocupa, porque bueno, yo considero que todos tenemos algo que ofrecer en comunidad y de hecho, para mí, poner siempre las cosas en común, hablar en comunidad, siempre nos va a permitir avanzar mucho más rápido que individualmente. Última pregunta, ¿vale? A ver, ¿quién? Alguna madre seguro, ¿no? A ver, venga, 2 preguntas más, Ahí ¿vale? no te Y venga, con esas últimas. Venga, vamos. Vale. Ahora esa. Vamos a hacer las 3 juntas, ¿vale? Venga. Competición más difícil, la otra. Hola. Mira, empecé con 6 añitos en la Icastola, en el colegio. Había fútbol, baloncesto, ajedrez y rítmica. Había ajedrez. Y me metí a rítmica. Vale, luego, ¿cuál es el momento más? La competición más difícil. La competición más difícil... recuerdo una, voy a ponerte 2, ¿vale? Una
con 12 años, que me rompí el quinto metatarsiano del pie, me pusieron la escayola, me dieron la posibilidad de competir, quitarme la escayola antes de tiempo y infiltrarme y salir al de España, y salí a competir con el pie dormido, no sabía si pisaba o no pisaba, y esa experiencia no la quiero volver a vivir en mi vida, porque no hay necesidad. Y luego, más de adulta, la travesía del 2000 al 2004, no te puedo hablar de una competición. Llegar a Atenas y hacer la competición que hice, casi que para mí fue un milagro, o no, fruto de mucho trabajo. Y la última pregunta por aquí. ¿Con 6 añitos? Sí, con 6 añitos. Vale. La primera competición. Pues yo en la Icastol hacíamos exhibiciones en el cole. Me pasaron a un club de competición muy pronto y creo que fue con 9. Sí, en un provincial. Que se me salió la puntera, me acuerdo. Arrastré el empeine, cosa que no hay que hacer, y salió la puntera y dije, ¿y ahora cómo giro? Pues giré. Mal, pero lo hice. A ver, terminamos por ahí con... Quería la madre que quería. Quería... Un padre. Por la esquina, padres y madres, que están ahí los dos. Veo más madres que padres. Aquí padre también. Padre, que quiere hablar. No me sorprende tampoco, ¿vale? Pero los papás sí también. Uy, que no se pegan los coches para arriba y para abajo. A ver. Hola, ¿qué opina de que los propios entrenadores puedan ser jueces y juzgar sus propias gimnastas? Mal. Nunca. Gracias. En teoría hay una normativa que yo sepa, pero eso no se la pasa por... No, o sea, un técnico, tú puedes hacer tu curso de entrenador, de juez para los conocimientos, pero no puedes estar evaluando a tu propia gimnasta. O sea, yo, soy totalmente contraria a esto y que creo que tienen que ser jueces que tengan un vínculo no directo con ningún club. Pero bueno, esa es mi fantasía igual, no sé. Vamos con el padre por aquí. Por aquí. Venga, sí. Vamos por aquí. Sí. A ver. Hola, buenas noches. Me gustaría agradecerte que estés aquí y que nos hayas hablado con tanta sencillez y con tanta transparencia, ¿no? Creo que nos ha llegado tu discurso, pero vamos, directo. Yo venía un poco a acompañar, claro, a las nenas y no sabía qué esperar. La verdad es que, bueno, todas las veces que he venido a la biblioteca he sentido que me tienen que contar algo importante. Y hoy ha sido también así, ¿no? Entonces, en ese sentido, te lo agradezco mucho. Y durante tu discurso he oído 2 veces la palabra esfuerzo y trabajo. Y bueno, como creo que va a ser la última pregunta, pues me gustaría que acabaras por ahí, ¿no? Sí. ¿Qué necesidad hay del trabajar, de esforzarse, de empeñarse? Porque has dicho que los sueños se consiguen, pero afuera a base de trabajo, 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 y más trabajo, y más trabajo. Y creo que estas niñas sí que lo tienen claro porque es una disciplina muy complicada. Y sí que vaya 8 horas y creo que bueno, que está de más decirlo, ¿no? Pero no solo en este ámbito, sino en cualquier otro, en los estudios, en el trabajo, con la familia, con los amigos, con las amistades, con el deporte, o sea, con todo, ¿no? Entonces creo que me gustaría que si puedes acabar tu intervención un poco recalcando esa imagen y esa idea, ¿no? Sí. De que, bueno, que sí que se consiguen, pero que no viene a nadie hecho, sino que hay que estar ahí. Agradezco mucho la propuesta, porque estamos en la era del clic. Doy, tengo. Hago así y tengo. Doy a un botón y veo lo que quiero ver. Doy a un botón y consigo lo que quiero conseguir. Si os digo que cuando yo beso el tapiz, ese gesto es un clic, ¿no? Si podemos decir es un beso, es un clic. Pero es que detrás de ese clic hay 21 años. Y cuando yo pienso en ese beso, a mí me viene a la cabeza, a la mente, al cuerpo, porque está en una cosa en el cuerpo, los dolores están en el cuerpo, el esfuerzo, el sudor, todo está en el cuerpo. Me viene la satisfacción de una carrera deportiva muy longeva y muy larga. Y el tiempo que va a durar en mí, esa satisfacción va a ser proporcional al tiempo que le invertí. No tengo ninguna duda. Si fueron 21 años, cada vez que recuerde ser eso durante los próximos 21 años, voy a sentir la misma satisfacción. Cuando tú consigues algo así
y no hay ningún esfuerzo, no vas a sentir ninguna satisfacción por eso. Nada. Va a ser algo que es insignificante. No le vas a dar importancia. No va a ser importante para ti. Entonces, las cosas buenas, las cosas que dejan pozo, las cosas que dejan recorrido, las cosas que dejan experiencia, las cosas que dejan aprendizaje, pasan por el esfuerzo. Pasan por haberlo pasado mal también. Pasa por haber también disfrutado. Pasa por haber experimentado. Pasa por haber compartido. Pasa por tiempo. Y pasa por paciencia. Pasa por comprender. Entonces, yo creo que cada vez que consigáis algo sin esfuerzo, quiero que penséis que es algo que no tiene importancia en la vida. Porque yo cuando he conseguido... Sí, es así. De la misma manera que viene, se va. Me compro este zapato y para comprarme el zapato, pues bueno, he tenido que hacer todos los trabajos que me han venido después, que yo tenía el síndrome un poco del impostor. Porque yo, claro, cobraba, por ser una de las 8 mejores del mundo, cobraba una beca de 18.000 euros, que eran 1.000 y pico euros al mes, y empecé a pagarme mis autónomos, porque yo no cotizaba luego a la Seguridad Social, porque los deportistas no tienen paro. Entonces yo me empecé a pagar de los 1.000 euros mis autónomos. Entonces, cuando empecé a cobrar de repente por hacer un evento o por hacer algo, en un día, lo que yo cobraba en el mes, o por un trabajo, lo de medio año, decía, esto no puede ser. Es que yo estoy engañando. Es que esto no puede ser, ¿no? Entonces, bueno, ahora yo me puedo comprar estos zapatos porque los asocio también a los 21 años de carrera deportiva que no han estado bien remunerados, ¿vale? Porque considero que la labor del deportista no es medallista, porque yo no soy medallista olímpica. Yo soy una gimnasta longeva que ha cambiado la idea que había de deporte, de nuestro deporte, como de niñas y no de mujeres. He contribuido a alargar las carreras deportivas y vincularnos a un deporte durante más años, con lo cual, más salud para nuestro body. Y creo que la contribución que yo hago a la sociedad, no por una medalla olímpica, sino por mi experiencia longeva, ha contribuido a que muchas niñas y niños también, empiecen en la rítmica y se inicien en el deporte. ¿Cómo se cuantifica eso? Pues no lo sé. Pero yo no he tenido un paro. Yo luego no he podido decidir con tiempo. Bueno, sí, he tenido la paciencia y aventurarme a que quería ser actriz, ¿vale? Pero he pasado una travesía de mucha incertidumbre y tampoco quiero que me regalen un puesto de trabajo nada más retirarme, porque me tengo que trabajar yo y yo tengo que conseguirlo y yo tengo que ser válida para lo que quiero hacer y yo tengo que generarme mis recursos. Pero hay una realidad, ¿no? Entonces, a lo que voy, que yo asocio a esto y doy importancia a esto porque sé lo que me ha costado también conseguirlos, ¿sí? Entonces, creo que es importante separar y identificar cuando algo no os cueste nada, cuestionarlo. Bueno, pues yo quería dar las gracias primero a todo el equipo de la Biblioteca Regional por haberlo hecho tan bien y por haber elegido también que hoy Almudena Cid pudiera estar aquí. Juanjo, que es la persona que está al frente de la biblioteca, que está ahí. Ese señor, cuando vengáis y no hayan libros, pues... A todos los padres y las madres que tantas horas echáis al volante y hoy con la gasolina tan cara que los viajes se hacen todavía más complicados, gracias de verdad porque pensáis que el deporte es útil para vuestros hijos y yo estoy convencido que eso es así. Y por supuesto a Almudena Cid, yo no había tratado con ella, sí había leído mucho de ella y había visto pues muchísimas competiciones, ¿no? A mí hoy me ha dejado flipado, os lo digo así. Creo que estamos delante de un auténtico icono de nuestro deporte
y de nuestra sociedad, y por lo tanto yo le quiero dar las gracias porque como nos ha dicho, ¿tu nombre era? Pedro. Como nos ha dicho Pedro, pues yo tampoco sabía bien que venía. a lo que Juanjo, el tinglao que hoy teníamos, pero estaba convencido a que cuando uno se abre en canal, como decimos por aquí, y cuenta las cosas que salen de dentro y además se nota que es una persona pura, pues ha pasado lo que hemos visto todos esta tarde. Yo sé que hay muchas madres que se van convencidas de que lo que están haciendo, por dónde tienen que ir y si hay algo que no, y que esto también sirva para no tener miedo a hablar de todo. Con respeto y con educación a todo el mundo se puede hablar de todo. Y hemos venido a cambiar las cosas que no nos gustan y hacerlas mejor, porque el fin de todo es dejar una sociedad mejor de la que nos hemos encontrado. Así que, Almudena, gracias de verdad. Gracias a ti. Tienes a un enamorado para los restos y muchas gracias. Nada. Gracias. Si te quieres despedir. Sí, nada. Yo quería daros las gracias por la atención, porque es bonito cuando ves a la gente escuchando y no les ves como con el asiento ya con ganas de irse. Es muy gratificante. Cristina, a ti también. Gracias también por toda la comunicación que hemos tenido. Fran, porque es una entrevista maravillosa. Bueno. Y a la biblioteca también a haberme acogido en Murcia de esta manera tan bonita y que espero que os llevéis una buena reflexión. Un besito. Espléndido, ¿eh? Es que a mí me gusta más que las conferencias.